pasa, Jordi? Que eso me encanta, que es la gente, o sea, la gente que nos propone, que nos dice, nos encanta de todo mucho. Ahora he estado grabando, ves que nos comprometimos a grabar algunos clips con las personas así de soy muchólogo, soy muchóloga. He estado grabando los clips, es muchísima, ahora sí que somos muchos los muchólogos, Jordi, y me da ahora sí que mucha emoción. Sí, fíjate que yo también he estado grabando, mucho muchólogo, yo también he estado grabando, el otro día fui a San Miguel de Allende y me encontré a tanta gente que eran muchólogos y los grabé. Y no es por nada, pero tenemos muchólogas muy guapas. Me sorprendí. Sí, hay O muchólogas sea, muy tres guapas, mujeres muchólogos muy muy guapos. guapas y también pues muchólogos, me imagino que también muy bien parecidos, bueno, no me imagino, muy bien parecidos, pero muy, la verdad, muy linda la gente, lindísima. Y también agradecerles a la gente, a toda la gente que escucha el podcast, porque otra vez hemos estado en los 10 podcasts más importantes en español, pues literal del mundo. Entonces, en Spotify y en todas las demás plataformas, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en Himalaya, en todas las plataformas. Entonces, pues estamos en los 10 y todo eso es gracias a la gente. Y si estás escuchando esto por cualquier plataforma de podcast, como Spotify, por ejemplo, nos dieron un tip que le puedes dar a donde dice follow, seguirnos, para que eso nos ayude a subir el algoritmo y que esta información y todo lo que platicamos y todo el relajo que echamos Jordi y yo le llegue a muchas más personas. La buena vibra, ¿no, Jordi? Que llegue la buena vibra a más Exactamente, personas. que llegue la buena vibra. Oye, hoy estar buenísimo el programa porque tenemos un paranormal nuevo, un paranormal 19. Ya no puedo creer que ya tenemos nuestra entrega 19 de este paranormal, pero es una entrega paranormal distinta que tiene que ver pues con la muerte, que tiene que ver pues con la criminología, con la criminalística. Pero a ver, yo te quería preguntar, ¿tú has entrado a una morgue? Fíjate que cuando estaba en preparatoria, muy interesante, yo fui a una escuela que se llama La Salle y Ajá. estando en esa escuela, por algún motivo nos llevaron un día a la morgue. Entonces yo nunca, o sea, te estoy hablando de, eso fue hace demasiados años, yo creo que tendría que como 15 años, 15 años tenía. Y cuando fui, yo nunca había visto en mi vida de 15 años ningún cuerpo adulto desnudo. Entonces fue Ah, ok. muy fuerte para mí porque en un momento en que visitamos la morgue nos metieron a una zona donde había un hombre pues desnudo y además quemado, Jordi. O sea, No, y bueno, o me sea, te acuerdo aventaste que algo muy impactante fue, desde un fue principio. muy impactante y yo creo que la manera en la que lo compartimentalizó mi cerebro, o sea, como para que no me diera miedo, es que me imaginé que era como en las películas, ¿no? O sea, que era de mentiritas o algo así. O sea, como que algo pasó dentro de mí que me acuerdo que me quedé como en shock y después nada más lo veía y decía, no, eso no puede ser real, lo que estoy viendo no puede ser real. Estuvo muy impactante para mí. Y luego ya sabes cómo son en la escuela, ¿no? Que se pusieron a hacer bromas de que sí, que el pilín y que si no el pilín y que no sé qué, que se chamuscado y que ya sabes que si se les asaron los bombones. O sea, empezaron a hacer un montón de videos y decía, ay, Dios mío, ¿por qué están haciendo estos comentarios? ¿No se están dando cuenta? Sí, fue muy, para mí, digo, obviamente fue impactante, pero para otros del salón, yo creo que de nervios, Jordi, se reían. Ay, Martita, pues sí, estuvo bien impactante tu primer encuentro. Ya les contaré yo también algunos. He hecho varias entrevistas que hicimos en morgues. Tuve un programa que producía que se llamaba Plan B con 97. Hicimos Ajá. 2 programas en una morgue y fue muy, muy fuerte entrar a la morgue desde A el mí olor, desde muchas sí. cosas. El olor, exacto, Es. recuerdo mucho el olor Sí, también y sí se me hizo muy impactante y sobre todo para mí como que fueron dos cosas, una, ver el cuerpo un quemado, luego escuchar los comentarios y las risas de los demás alumnos y yo sentir que le estaban faltando el respeto al muerto, ¿no? Porque también claro. hay muchas historias que cuentan que cuando uno se muere todavía se queda uno aquí y puedes incluso ver tu muerte, ver tu funeral, ver quién se presenta. O sea, me acuerdo que para mí fue como de no manches, no, o sea, ¿por qué se están riendo? No, ¿por qué están haciendo estas bromas? O sea, es una persona que, pues, que falleció, que tiene gente que lo quiere. Entonces, pero bueno, eso fue mi experiencia. ¿Y qué onda, Jordi? Pues vámonos, porque va a ¿Arrancamos? estar buenísimo el episodio. ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola,
¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muchólogos, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado. Y yo soy Marta Higareda y estamos muy contentos porque vamos a tener un invitado muy especial. Fíjense que es el director del Instituto de Investigación Forense. Que es el instituto dedicado a la investigación forense, capacitación y divulgación científica. Son especializados en ofrecer servicios periciales para asuntos legales. Y nuestro siguiente invitado es un perito privado, y vamos a hablar con él porque nos va a contar muchas historias, me imagino que algunas de ellas muy impactantes. Con ustedes, Joseph García. Hola, Joseph. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, muchólogos. Qué gusto tenerlos, Marta, Jordi. Gracias de verdad, porque hoy tenemos algo súper interesante. Tantas historias que he pasado, tantas cosas que, escalofriantes, divertidas y otras no tan divertidas, como lo dijeron al principio. Pero bueno, vamos a empezar y pues a darle, a contar con Oye, todo esto. Bienvenido, mi querido. ¿Cómo te decimos? Kevin, Joseph, ¿Cómo te dice la gente que te quiere? Porque aquí ya te vamos a querer de antemano, de entrada, porque los muchólogos son muy cariñosos. Te agarro mucho cariño. Fíjate, mi mamá me puso Kevin y no me gusta el nombre. Ya le empecé a agarrar cariño, pero me dicen Joseph. Y soy más conocido como Joseph que como Kevin. Perfecto, pues a ver, Joseph, criminólogo y criminalista, que ya de entrada ahí tengo muchas dudas. Y ahorita que dijiste que hay historias muy fuertes, muy complicadas y también algunas divertidas, digo, ¿en qué momento se puede unir la palabra diversión con la palabra morgue o con la persona? Es con la muerte. Sin embargo, va a estar muy interesante escucharlo. Oye, Miguel Joseph, pues bueno, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Sabemos que además te va muy bien en TikTok, que tienes mucho material también en YouTube, así es que la gente seguramente, muchos de los muchólogos te van a seguir. Pero a ver, para arrancar un poquito, mi querido Joseph, ¿qué es ser un criminólogo y qué es ser un criminalista? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, Jordi, hay mucha confusión dentro de esta carrera y esta carrera se puso de moda no hace ya muchos años. Yo estudié hace 8 o 9 años la licenciatura en criminología y criminalística, pero hay que marcar que existe una diferencia muy clara entre estas dos carreras. Siempre nos confunden como criminólogos, o sea, piensan que el criminólogo es el que va a recoger a un cuerpo y demás, y que está en la morgue, pero no. El criminólogo es la persona o es el licenciado encargado de estudiar las conductas antisociales de una persona. O sea, qué lo comete, qué lo lleva a cometer un delito. Y además de esto, se están preocupando mucho los criminólogos en la prevención de los delitos. Entonces, el criminólogo se basa a las conductas antisociales, que serían esas conductas que van en contra de la sociedad, como podría ser el homicidio, el robo y demás. Y el criminalista es muy diferente, ahora es la parte material, la parte científica, lo sensible. Él se va a encargar de ir al lugar de intervención, o como todos lo conocemos como escena del crimen, pero actualmente en México lugar de intervención, para levantar los indicios, levantar el cadáver, levantar todo lo que se encuentre en la escena del crimen para poder ser investigado. Entonces, básicamente esa es la diferencia en rasgos generales, pero sí nos dedicamos a cosas muy diferentes y lo ideal sería en que el criminólogo y el criminalista se conjunten para poder resolver alguna situación, algún hecho delictivo. Fíjate que ahorita estaba pensando, me acordé de una serie que fue muy famosa, no sé si ustedes la llegaron a ver, que se llama Dexter. Ajá, sí, claro. En donde básicamente es lo que él hacía era tomar fotografías de las escenas del crimen, pero tú no sabías que muchos de los crímenes los había ocasionado el mismo Dexter. Era súper interesante, pero hacían unas escenas donde, por ejemplo, se veía que estaba el cuerpo y se veía que había, ¿cómo se dice? Gotas de sangre que se habían sprayado en la pared, ¿no? Y entonces determinaban qué tan fuerte le pegó con el cuchillo, el hacha, lo que sea que le haya dado para que se haya aventado la sangre en ese ángulo. O sea, haciendo ese tipo de cosas. ¿Es un poco como eso? Fíjate, siempre me preguntan si es como las series de Estados Unidos y realmente la mayoría de los chavos y chavas que entran a esta carrera se imaginan que es así. En teoría, deberíamos de tener tecnologías y deberíamos de tener ese conocimiento para hacerlo así. No es tan apegado a las series de Estados Unidos,
pero aún se parece un poco, aunque con menos presupuesto, con menos personal, pero llega a ser un poco parecido. Ahora, esto de la criminalística, pues es una ciencia sumamente complicada porque tienes que determinar muchísimas cosas. Además que, aparte del criminalista, existen otros especialistas. Está el perito en fotografía, está el perito en medicina, está el perito en tránsito, existen hasta peritos, imagínense, traductores. La palabra perito viene de la palabra pericia, que significa ser experto. Entonces, ustedes que son expertos en podcast y demás serían peritos en podcast, un ejemplo. Pero la palabra perito viene de eso, pericia. Y pues cualquiera con los estudios y certificaciones puede ser perito en algo. Pero sí, en realidad, llega a parecerse, pero no tanto como lo que vemos en las series. Ok, oye, ahorita que seas perito, por ejemplo, en fotografía, es una persona experta en saber cómo tiene los dientes un cuerpo, cómo tiene los globos, la parte ocular, o sea, para saber qué golpes hay o qué se modificó o qué tal, sin tener el cuerpo presente, sino solamente viendo la foto y viendo quizá un rasgo antes de que el cuerpo se vaya descomponiendo. Fíjate, además de que el perito en fotografía es el experto obviamente en saber utilizar una cámara fotográfica profesional, se va a encargar de fijar el lugar de intervención, de estar en el anfiteatro y hacer el seguimiento de la necropsia, pero además la fotografía forense se basa bastante en buscar indicios ocultos. ¿Cómo encontraríamos sangre en una playera negra? Imagínate. Entonces, el perito en fotografía va a buscar indicios ocultos, hasta huellas dactilares que no se pueden ver a simple vista, pero con una cámara y unas fuentes de luz alterna o luces forenses podemos ver estos indicios invisibles. Tiene que tener dominada la cámara al 100% y tiene que saber los planos y demás, porque además todo esto se va a una audiencia donde se tiene que ilustrar al juez lo que pasó y las fotografías tienen que llevar un orden cronológico para contar pues una historia, contar qué fue lo que pasó. Oye, yo tengo una pregunta que, digo, va a ser un poco rara. ¿Te ha tocado alguna vez estar en un crimen, en una escena del crimen o en una escena de intervención, donde entre todos ustedes dicen, no sabemos qué pasó? Sí, Wow. Fíjate, muchas cosas. En realidad, cuando llegas al lugar de intervención, a la escena del crimen, de primera instancia no sabes qué pasó. ¿Por qué? Porque muchas personas en este ámbito se dejan llevar por lo sentimental o por la lógica, y a veces no hay que confiar tanto en la lógica, o a veces sí es tanta lógica que dices, no puede ser esto. Entonces, cuando llegas al lugar de intervención, en realidad no sabes qué pasó, pero sí hay asuntos que no se han cerrado porque no tienes indicios que te apunten a lo que haya pasado. Bien dicen, no hay un crimen perfecto, solo malos investigadores. A veces este dicho se evoca no a los malos investigadores, sino a que no hay presupuesto o que no tenemos material para trabajar. Pero sí he estado en lugares así donde en realidad no sabes qué es lo que ha pasado, ¿no? Y con el tiempo, muchas veces, por ejemplo, hay asuntos en donde actualmente no sé qué pasó y le pregunto a mis colegas, ¿no? ¿Se dio carpetazo o no? No sabemos qué pasó, no dieron con la persona o todo es muy confuso, bastante confuso. Ok, oye, qué interesante, Joseph. ¿Cómo sería? Es que hay muchísimas preguntas y muchas situaciones que nos gustaría que nos platicaras. ¿Cómo sería un día normal de tu trabajo? O sea, entiendo que no es como la serie específicamente, pero dinos un día normal que llegas a un caso que hubo un asesinato o una muerte, o no sé si siempre es asesinato, quizá a veces al ser un rollo criminalístico tiene que ser que alguien haya matado a otra persona, no lo sé, o simplemente que está muerta una persona, pero llegas, ¿qué ves? O sea, retrátanos un día a partir de que te avisan, llegas y qué se hace y cómo ves a la persona. Uno de los casos, cualquiera de los casos, ahora sí que uno aleatoriamente. Muy bien. Vamos a contar las dos partes. Número uno, existen los peritos, oficiales, que son aquellos que están dentro de la fiscalía o de la exprocuraduría, y estos peritos oficiales básicamente son los científicos de la gente del Ministerio Público que van a demostrar conciencia. Yo digo que somos como las chismosas científicas. Si el MP le quiere preguntar algo sobre el asunto, pues va y nos pregunta a nosotros y nosotros tenemos que darle contestación de manera científica a lo que pasó. ¿Cómo es un día trabajando en la fiscalía? Digo, yo sé que muchos colegas de la fiscalía me van a estar viendo, yo sé que todos tenemos trabajos cosas diferentes que hacemos en la fiscalía,
Básicamente los turnos van de 24 por 48 horas. Esto es en la mayoría de los lugares, en otros no. O sea, estás todo un día completo en la fiscalía y 2 días descansas. Es un trabajo súper desgastante. Llegas a la fiscalía en turno a las 9 de la mañana, checas y pues ves a tus colegas de la guardia pasada, tú llegas súper arregladito, bien, y los demás ya con sueño, o sea, mal. Te cuentan lo que pasó la noche anterior o el día anterior y realmente a veces se tienen que continuar esos asuntos. Llega el otro turno del Ministerio Público porque se maneja por turnos. ¿Qué turno te tocó? El tercero, el segundo, el primero. Y sobre la marcha vas haciendo tu trabajo. Lo que me gusta de esto es que en tu oficina todos los días ves algo diferente, no te aburres porque todos los días es algo súper diferente. Entonces, cuando llega un occiso, cuando hay un asunto en donde se involucra un cadáver, lo que tiene que hacer, número uno, existe el primer respondiente, que es la primera persona en llegar a la escena del crimen o al lugar de intervención para poder verificar que existe algo ahí que va en contra de la ley. Encontramos, imagínense, llegas al trabajo y el primer asunto, yo me acuerdo muy bien que generalmente en las mañanas no eran asuntos relacionados con la muerte, sino asuntos relacionados con robos, con choques y demás, porque en las noches, pues todo esto es súper normal, lamentablemente. Y imagínense, te hablan, es que pusieron un artefacto explosivo en un cajero automático. Entonces vas en tu ambulancia, llegas al llamado porque ya te lo pidió el Ministerio Público y haces la inspección y tomas las fotografías. Para eso también se ocupa un dictamen. En ese asunto me acuerdo que fue súper chistoso porque uno pensaría que van por el cajero automático, pero en realidad no. En realidad no iban por el cajero, solamente querían pues infundir terror a la sociedad y a las autoridades porque no se llevaron dinero, porque no era su intención. Wow. Posterior de eso, llegas ya de regreso a la oficina, al anfiteatro, porque ojo, tu oficina está al lado del anfiteatro. Pero pregunta, ¿llegas y hay un cuerpo ahí de una persona? No, por ejemplo, ahí estamos investigando un robo o estamos investigando algo, no sabemos qué fue lo que pasó y el Ministerio Público nos tiene que solicitar que hagamos nosotros como expertos. Él va a decir, a ver, ¿qué pasó aquí, criminalista? A ver, fotógrafo, necesito que me tomes todas las imágenes de todo este lugar. Ok, ya va el experto, pero cuando llega una persona que falleció, en el Estado de México se les dice por clave 25. Entonces es muy normal decir, oye, perito, ya te salió un 25. El Ministerio Público llega con su oficio, porque te lo tienen que pedir de oficio, que vayas a hacer la inspección del lugar, que vayas a hacer el levantamiento de indicios y la toma de fotografías para pues él investigar qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarras tu ambulancia, te vas súper rápido, a veces hay muchísimo tráfico, vas, acordonas o ves que está el lugar protegido, porque una premisa de la criminalística es que debe de estar protegido el lugar de intervención y esa cinta amarilla, no sé si han visto esa que vemos siempre en las series, pero esa cinta amarilla debe de estar. El primer respondiente, que sería la primera autoridad que llegó, o el policía, tiene que encargarse de resguardar el lugar de intervención. Si no lo está, tienes que hacerlo tú y llegas y empiezas a hacer tus métodos de búsqueda y fijación, porque no solamente es llegar al lugar de intervención y levantar así, como que, me encontré el arma de fuego, me encontré esto, me encontré el otro, sino llevas una metodología para poder levantar cronológicamente. El fotógrafo toma imágenes de lo que pasó, pones tus indicadores, que son estos indicadores amarillos que se utilizan para poder señalar los indicios, y haces el levantamiento del cadáver observando todos los indicios que hay a su alrededor. Haces tu levantamiento, lo suben a la ambulancia y ojo, no es por quemar a las instituciones de gobierno, pero muy mal que no tengan ambulancias para poder llevar a la persona al cadáver, porque muchas veces nos ocupamos de los funerarios que nos ayudan en sus carrozas para llevarnos el cuerpo al anfiteatro. Ya que levantamos todo y demás, se va al anfiteatro y se prosigue con el trabajo. El criminalista no hace autopsias. Ojo, porque esto es una duda. Es que yo quiero ser criminalista para hacer autopsias. No hacen autopsias. El criminalista solamente se va a buscar a los indicios que encontró, a levantarlos y analizarlos para mandarlos a los especialistas. Y quien hace las necropsias es el médico forense y su auxiliar técnico en necropsias. Entonces, no nos metemos en nada de eso, solamente observamos, hacemos el seguimiento de la necropsia y ya te imaginarás la cámara o el celular de un criminalista lleno de imágenes súper grotescas pero bueno, para nosotros es normal.
básicamente este es un día en el trabajo de un criminalista de la fiscalía. Tienes que hacer otras cosas, como ir a tomar huellas a los detenidos, como ir a hacer algunas pruebas, como ir a tomar fotografías a robos y demás. Pero básicamente este es el trabajo hasta que sales a la siguiente guardia. Oye, y esta pregunta, hablando de esto, porque también pues está muy ligado al tema de la muerte, es el tema de la vida después de la muerte. ¿Has tenido en alguno de estos diferentes encuentros cosas espeluznantes que te hayan pasado? Fíjate que es la pregunta que me hacen todos y es el miedo siempre. Cuando yo entré a estudiar esto, yo ya había visto situaciones así en un hospital porque soy laboratorista clínico, entonces hice mi servicio en un hospital y ya era tanto mi fascinación por esta ciencia que en lugar de estar en mi área de trabajo, me iba a patología donde tenían a todos los cuerpos. Una de las primeras experiencias me pasó ahí. Lo más común, y esto dices, le encuentras algún sentido lógico, es que te apaguen las luces. Eso es súper común y a veces dices, bueno, es que a lo mejor el contacto está mal o se regresa. Eso es lo más leve, que de repente estés trabajando y pum, te apagan las luces. Dices, ¡Ay, no! otra vez. O sea, estás rodeado de toda la... Ay, no, me muero. Imagínate, de los muertos y te apaga la luz. ¡No! Exactamente, o sea, de la nada estás tú trabajando y aparte a veces estás con el cuerpo, estás ayudando al médico y demás, o estás solo y se apagan las luces, entonces dices, bueno, al principio te asusta, ya después es como de, o sea, de donde entra la parte de evitar el estrés del trabajo, es como que, ay, otra vez tú ya me estás apagando la luz, o sea, como que hablando con esa persona que no está ahí o no sabemos si está, pero que te apagó la luz. Otras cosas también se escuchan ruidos súper raros, se escucha que azotan las puertas, te avientan cosas. Ojo, no estoy diciendo que todos los días de tu trabajo te pase eso, pero sí en ciertas situaciones donde hasta te agarra desprevenido. De repente volteas, o sea, escuchas que alguien tiró algo atrás y volteas y no hay absolutamente nadie. Ay. Más cosas, imagínate, o sea, se escucha el golpe de algo y a veces observas que sí se cayó algo, pero pues no, al principio te asustas bastante, después ya lo ves súper normal. Otra de las cosas imagínate, otra de las cosas que me ha pasado es que estás trabajando con el cuerpo o estás ahí a veces hasta solo y se nota, o sea, ustedes se han dado cuenta que a alguien se les queda viendo y sienten la mirada y voltean. Ajá. Justo lo mismo, pero imagínense a las 2 de la mañana en el anfiteatro solo, con el frío a todo lo que da, estando en el anfiteatro y sientes que alguien te está viendo, sientes una mirada súper pesada que cuando volteas dices, o sea, no hay nada, nadie me está viendo. Les digo, siempre al principio es súper feo, pero ya después te asusta bastante. Y me han preguntado esa cuestión de los sueños. Yo sé, uno trabaja tanto en ciertas situaciones que a veces se le queda en la mente y hasta en los sueños lo trae. No me van a dejar mentir, pero supongo que hasta sueñan haciendo podcast o haciendo películas, haciendo programas. Pues yo sueño en inglés, ¿sabes? Cuando estoy en Estados Unidos, la gente... No, ya. Por cierto, comprobado por los lingüistas, ¿eh? Cuando uno domina otro idioma, sueñas en ese idioma, pero bueno. Ajá. Bueno, dentro del sueño, o sea, voy a trabajar en mis sueños, son sueños, a veces dicen lúcidos, pero voy a trabajar y al lugar de intervención a recoger a una persona que a lo mejor ya trabajé con esa persona o una persona nueva que en mi vida la he visto. Entonces, en mis sueños me suelen pasar esas cosas y bueno, digo, bueno, si ya trabajé todo el día, ahora en mis sueños voy a seguir trabajando. Esto no es vida, pero también me han despertado. Wow. A veces no sé si tengo un ángel o no, pero a veces me jalan de los pies. Me ha pasado que estoy dormido y me jalan de los pies y yo siento y digo, ¿será mi hija? No. ¿Será mi perro? No. Y te jalan de los pies porque sientes, y me ha pasado muchísimas veces ese tipo de cosas. Conozco colegas que les han pasado cosas peores. El hecho de que te mueva, por ejemplo, el hecho de que se te mueva una persona fallecida. Imagínense, o sea, está la persona así y se mueve.
Eso tiene una Pero se explicación mueve, o sea, se científica. mueve qué tipo de movimiento. ¿Cómo Se se mueve, mueve? o sea, mueve un Tiene brazo o Exacto, tiene reflejos, o sea, realmente no es como que agarre y se levante y se quede ahí, no, tiene reflejos en donde de repente se mueve así o alza el brazo, o el brazo, como tienen rigidez cadavérica, el cuerpo en ciertas horas se queda duro, se queda rígido, entonces por efecto de la rigidez a veces se va quitando y los brazos se van bajando. O ay, las no expresiones manches. faciales. Qué miedo, ¿no? Las expresiones faciales, ¿qué pasa con las expresiones Exactamente. faciales? Por ejemplo, muchas veces, y esto, fíjense, cuando te dedicas a la parte científica de esto, le buscas explicación científica, pero a veces se ve el rostro de las personas de sufrimiento, de lo que pasaron antes. Entonces se les ve la cara de sufrimiento, a muchos se les ve la cara de tranquilidad, a otros de susto, otros hasta están sonriendo. Esto obviamente porque tenemos músculos en el rostro, pero no sabemos qué tanto sufrió esa persona o qué pasó esa persona antes, que se quedan a veces grabadas las expresiones en el rostro y a veces, ay no, es Oye, bastante complicado. oye, Joseph, ¿tiene normalmente, siempre se le cierra los ojos a un cadáver o puede haber momentos donde tengan los ojos abiertos, o sea, los párpados arriba? Fíjate, Jordi, en esta situación está explicado por la ciencia. Si tú siempre se le cierran los ojos a una persona por la rigidez cadavérica. Esto se da por una cuestión química que se da en los músculos, en donde el cadáver en cierto tiempo empieza a ponerse rígido. Si a las primeras horas tú a la persona fallecida no le cierras los párpados, se le van a quedar abiertos. ¿Por qué? Uy, Porque el músculo se va a quedar rígido. Entonces, es Ah, recomendable bueno, no recomendable porque a veces se pierden indicios, pero sí mucha gente lo cierra para que efectivamente cuando esté el proceso de rigidez cadavérica no se le queden abiertos. Y de verdad esto se pone súper duro y no puedes bajarlo. Se queda. Entonces eso pasa bastante. oye, ahorita lo que comentabas es que ahorita, la verdad, queríamos escucharte y no te quise interrumpir en lo absoluto. Está muy interesante. Pero este asunto de que te apaguen la luz o de que sientas un ruido atrás, eh, digo, yo lo creo, o sea, yo creo completamente en la energía de una persona que ya se fue. Pero entre los compañeros, entre los colegas, es normal, o sea, es como que cuando entras a estudiar criminalística o sabes que vas a estar en un forense o en un anfiteatro, o sea, es como si te lo dicen hasta los maestros, o no sé si los maestros, pero la gente de las clínicas, de, oye, es normal, te apagan la luz, te apagan tal, o sea, porque hay mucha energía, porque ahí sí estás, en ese momento se está despegando el cuerpo, bueno, la gente que creemos en los, sí, en la energía o en estar en otro nivel, sí, en la vida en después de otro la plano, muerte. perdón, exactamente, en otro plano, pues sabemos que puede existir eso, o bueno, o creemos que puede existir eso, pero les dicen es normal, o sea, cuando llega alguien y dice, oye, te va a pasar esto, les pasa a todos, porque si les pasa a todos, entonces ahí sería una comprobación muy clara de que hay una vida después de la vida, o que hay una energía después, o que hay otro plano, y que no tiene que ver nada con una persona de la que estemos hablando de un rollo esotérico o de un rollo energético o espiritual, sino de algo muy claro. ¿A todos les pasa? Fíjate, en muchas pláticas que he tenido con colegas, a muchos les pasa, pero te dicen que no. Y yo me he dado cuenta que sí les ha pasado este tipo de cosas, o están muy distraídos o no quieren aceptar que pasan estas cosas. Entonces, yo en mi opinión personal, siento que sí, a la mayoría que nos dedicamos a esto, a todos, nos ha pasado un evento que no tenga explicación. Y cuando entras a la carrera, es muy interesante esa cuestión de entrar como estudiante, porque entras como, ¿qué materias te van a dar? Incluso hasta hay memes de qué materias tiene la criminalística. Hablar con el muerto número 1, hablar con el muerto número 2. O sea, nada de eso, pero los estudiantes, y esto pasa mucho en las escuelas, no tienen tan rápido acceso a una morgue o a estar con cuerpos porque en primera instancia es ilegal que una persona que no esté trabajando en el anfiteatro o en la fiscalía esté con una persona fallecida, esté en un asunto así, a menos que estén haciendo servicio social y que estén trabajando, obviamente. Pero yo pienso y digo que sí, a todos nos ha pasado una experiencia paranormal dentro de esto o sin explicación, como lo quieran ver, porque dentro de las opiniones muchos van a decir, no, es que este es un rollo científico, es que esto pasa por esto, y otros te van a decir, no, o sea, sí pasó y sí me han pasado cosas. Tengo un colega que
que en el anfiteatro le pasó, estaban trabajando y hay unas grúas muy grandes que son como unas planchas de metal que suben y bajan el cuerpo para meterlos a las gavetas. Entonces, estas cosas pesan toneladas, son súper pesadas, y dice que estaban trabajando súper tranquilos y de la nada, ¡pum!, una de esas plataformas se cae al piso. O sea, ¿cómo demonios, si no hay absolutamente nadie, esta plataforma se fue al piso? Si son súper pesadas, o sea, no tiene una explicación total, ¿no? Y esto le pasó a un colega y me lo platica, y a la fecha, o sea, sigue con su cara de asombro, que hasta eso este colega no se asombra tanto con este tipo de cosas porque le gustan, pero me lo cuenta y todavía así como de, o sea, es que no hay explicación a esto. Oye, Joseph, hablando de la explicación, digo, no hay una explicación física, pero ¿qué explicación espiritual le puedes encontrar tú a estas cosas que pasan? Cuando me acuerdo una vez que iba yo caminando aquí en la calle, había una persona que tenía un negocio, pero que se dedicaba a cosas igual como de las energías y demás. No me meto mucho en esos temas porque no le sé tanto, pero, o sea, no sé cómo llamarlo, pero se dedicaba a esos temas espirituales. Y cuando trabajaba yo en la fiscalía, me decía que tenía siempre una persona en mis espaldas. Le preguntó a mi mamá, oye, ¿tu hijo ha estado involucrado en accidentes donde hay personas fallecidas? No, jamás. Es que trae a una persona en la espalda que lo está chupando energéticamente, que lo está haciendo pesado, y me gustaría verlo para poder quitárselo. Dice, ay, es que mi hijo trabaja en la fiscalía, en el anfiteatro, tiene contacto con personas fallecidas siempre. Dice, con razón, es eso. Según esto, y me dijeron que siempre me pusiera 2 limones en la bata, porque traes tu bata siempre, 2 limones para absorber las malas energías y encomendarte a muchas deidades para que no te pase esto. La explicación espiritual no te la podría dar porque no estoy muy metido a esto, pero yo considero que sí existen energías que a veces están enojadas, que a veces están contentas o que no saben qué es lo que está pasando con ellos, porque digo, no lo sé, pero a lo mejor se están viendo ahí acostados sin saber lo que pasó. Imagínate, de un instante a otro te apagan la luz, estás enojado, estás confundido y pues van y te hacen cosas. Ahora, ese es un tipo de energías que yo pienso que hay, y otro tipo de energías me imagino son las que ya se quedan en el lugar, que no se pueden ir, que no pueden encontrar su camino y a lo mejor te hacen travesuras porque te ven. No, en realidad no lo sabemos. Tengo colegas que sí están muy metidos en el tema, pero para mí son meras especulaciones porque no lo sabemos en realidad, no lo hemos visto. Pero de que pasan cosas. Entonces, no lo vemos en nuestra realidad, pero yo pienso que sí están pasando en un lugar donde no los vemos, en otro plano donde se podría decir el fantasma o el espíritu ya te está ahí tirando las cosas. ¿Qué es lo más terrorífico que has vivido, lo más complicado en la morgue, ya sea tú o algún amigo, compañero, que digas, esto sí fue algo muy, muy fuerte? Esto es muy súper sensible, pero el hecho de, yo no lo he hecho, conozco quién, de levantar un familiar, imagínense. Y esto era mi miedo siempre. Estar en el anfiteatro y que tu mamá o personas sabes que vienen en el transporte o en su coche, y es el camino que te toca a ti abarcar como perito. Cubrir. Que te digan, exactamente, hay un 25 y tengas que ir y esté una persona que conoces. Y conozco gente, y conozco un maestro que fue a levantar a su hijo, bueno, que en realidad no se puede. Ay, no. Y otro perito que no me acuerdo, a su suegra, en un accidente de tránsito en una combi que se volteó. Entonces al levantar, pues se dio cuenta que era su suegra. Y qué complicado. Este maestro que también me parece que ya falleció, fue a levantar a su hijo, imagínense. Qué bárbaro. Eso ya tiene muchísimo. Ay, no, qué fuerte. Y llegar porque generalmente ponen la sábana, no sé de dónde sacan sábanas y velas, pero siempre hay sábanas y velas alrededor, que esto no debería de ser porque, ojo gente, cuando exista un asunto así, no pongan velas, no contaminen el lugar porque eso puede entorpecer las investigaciones, pero llegar, levantar la sábana y ver que es tu hijo. Evidentemente la ley no te permite que tú trabajes, como los psicólogos no te permiten que trabajes con familiares o personas que conoces,
Igual, los peritos no pueden trabajar en asuntos que estén relacionados con ellos porque se contamina la investigación, ya no es objetiva, se hace más subjetiva. Entonces, por ejemplo, siempre en audiencia, porque entras con el juez a defender tus dictámenes, te preguntan, ¿tienes un parentesco con la persona que está imputada? No, ok, seguimos, porque no puedes tener ningún parentesco. Pero de las cosas más feas, y creo que lo que peor que nos puede pasar es eso, que vayas a trabajar el cuerpo de un familiar. Conozco muchos embalsamadores, porque es muy diferente la criminalística al embalsamamiento, que es preservar el cadáver del embalsamamiento, que han embalsamado a familiares también suyos o amigos, imagínense, porque ellos lo piden, ahí sí no pasa nada, ahí sí no tienen ninguna complicación legal, lo pueden hacer, pero han hecho el trabajo a sus familiares. Creo que es de las cosas más fuertes que yo supongo pueden pasarle a una persona que se dedica a esto. Esto sabes quién, mucha gente no lo sabe, Marta y Joseph, y a todos los muchólogos, en la comunidad judía, pues como que hay una cierta cantidad de oficios que se reparten entre ellos porque son como muy dignos y muy honorables. Y uno de ellos es precisamente embalsamar a las personas que ya fallecieron. ¿Y sabes quién es una persona que hace mucho ese servicio? Ari Boroboy. Ari Boroboy de OV7, que todos conocemos y no te lo imaginarías. Digo, se los platico porque él me lo platicó personalmente y él de repente hay días que pues te puede tener un show o algo. Digo, si tiene un show me imagino que no puede hacerlo, pero muchos días que está tranquilo va a ayudar a su comunidad y están ayudando a un cuerpo de una persona que lamentablemente se fue. Entonces seguramente él le ha tocado estar con gente conocida o con cuerpos de personas conocidas, porque entre la comunidad judía existe como esta actividad que es muy honorable y muy importante como de ayuda. Y mucha gente no tiene la menor idea que Ari hace eso y lo hace evidentemente muy bien, porque lo hace desde hace muchos años y es algo como con mucho respeto, algo muy especial. Y digo, pues, entonces entiendo un poco lo que está diciendo ahorita Joseph. Y hace rato que decías de lo de las luces, que se apaga, que es algo muy típico, dice, pues es que quizá cuando una persona se separa de su cuerpo, ya nos lo han explicado mucho a Marta y a mí en este podcast, la gente que habla de lo paranormal, que lo primero que una persona que murió puede hacer es manejar la energía. Entonces quizá de repente al ver su cuerpo, verse en la morgue o verse tal, no es como te quiero hacer una mala jugada, sino es energéticamente me sorprendo tanto que quizá boto la luz del lugar. No sé, estoy pensando sí, al aire. Que la energía sea tan fuerte que se haga eso, ¿no? ¿Sabes qué yo iba a preguntar? Y no sé si tendrás alguna historia de algunos colegas o compañeros tuyos que hayan escuchado voces. Sí, fíjate, yo he escuchado voces. ¿Tú has escuchado voces? Yo he escuchado voces y qué bueno que lo tocas, pero estás trabajando y se escucha tu nombre. O sea, yo sé, y vas, o sea, es súper común que vas con tus compañeros a la oficina. ¿Me hablaron? No, nadie te habló. A veces son bromas pesadas, pero muchas veces no. O sea, se escucha. A mí me ha tocado voz de no sé por qué siempre es con niñas chiquitas. O sea, por qué siempre tienen voz de una niña, pero escucho mi voz así como si fuera mi hija. Yo sé. O te hacen y dices, ¿qué onda? O sea, a mí me ha pasado personalmente que se escucha, que te hablan y dices, bueno, les digo, al principio es como de, ay, pero ya después, sí, bueno, ahorita te hago caso o ahorita te pongo atención, pero en realidad sí. Ahora, otra cuestión que nos han platicado es que, o que nos recomiendan es que no te enganches con la persona que estás trabajando. Obviamente todo este trabajo se hace con mucho respeto, como lo habías platicado, Marta, al principio, es que, ¿por qué se ríen? ¿Por qué esto? No tiene que pasar nada de esto. Tienes que tener respeto hacia la persona. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan reír en el anfiteatro, porque una cosa es quitarte el estrés de trabajo, porque sí es muy estresante este trabajo, y otra cosa es que te estés burlando de lo que estás teniendo al frente. Entonces, claro, no debe de ser. Y al momento de que alguien se burle y demás, o sea, la persona que recién acaba de tener ese incidente, pues no sabe qué está pasando y se engancha espiritual, o no sé si energéticamente espiritual, con la persona que le está poniendo atención, ¿no? Muchas personas, y digo, esto no lo hago, pero muchas personas le hablan al cuerpo para que se relaje, y hay muchas historias es que la persona estaba en su rigidez súper dura y le empecé a hablar y se empezó a calmar o empezó a quitar su cara de dolor.
Los les hablan, les masajean. Y fíjense, conozco muchos necropsistas que platican con el cuerpo y embalsamadores también que me cuentan que platican con el cadáver, que están platicando, que le están contando su día, que les están explicando el procedimiento. Mira, ahora voy a tomar tu cabeza y voy a pasar esto para hacer esto y demás. Entonces le van explicando al cuerpo. Yo personalmente no lo hice y no lo hago, pero muchos colegas sí lo hacen. Lo recomendable es que no te enganches con tu trabajo, porque sí te puede afectar psicológicamente. Imagínate, estás platicando con un cuerpo, te llegas a enganchar psicológicamente y no sé si espiritualmente también en las energías de la persona se queden contigo o así. Me pasó, tengo un amigo que es de los topos, Miguel, que esta persona siempre trabajó en los sismos, se fue a varios eventos de nivel internacional catastróficos, y aquí en México le tocó lo del último temblor y me contó que en alguna ocasión una persona que no pudo salvar, se quedaron sus energías con él y que le hacía travesuras en su casa. O sea, terminó el evento y le hacía travesuras en su casa, le aventaba cosas y demás, hasta que él no sé cómo pudo contactarse con el espíritu, no sé, que le dijo dónde estaba. O sea, le dijo, estoy aquí, estoy en tal lugar. Exactamente. Entonces ya sí lo dejó de molestar, incluso hasta buscó a los familiares de la persona que estaba buscando. O sea, pasa mucho que se te enganchan las energías, como lo que me pasó, que te decían que tenía alguien cargando en la espalda. Y es muy cansado, es muy complicado, es súper, te roban la energía y andas todo el día así. Muchos de mis colegas, o sea, los veo súper activos, pero de repente ya están así, y no por el cansancio a veces. No sé si se deba a una cuestión física en el cuerpo, o de verdad alguien te esté atrás en tus espaldas chupándote la energía. Quién sabe. Yo le voy más a la cuestión del cansancio, porque no duermes absolutamente nada, o tus periodos de dormir son súper, súper cortos. Entonces yo le apuesto más a eso que a otras energías, pero cabe la posibilidad de que sea alguna energía. Oye, a este amigo que le pasó lo que estabas contando, o sea, el fantasma, digámoslo así, o el espíritu del cuerpo, ¿le dijo dónde encontrar su cuerpo? Sí, no recuerdo muy bien la anécdota, pero no recuerdo si fue en sus sueños o él buscó una persona para que se lo dijera, pero lo estaba molestando y no lo dejaba dormir, no lo dejaba en paz. Entonces le dijo dónde estaba y sí la encontraron, y hasta que lo encontraron, creo que la llevaron con su novio, ya estuvo todo en paz. Entonces lo que estaba buscando era auxilio de necesito que me encuentres porque necesito estar en paz, quiero que mis familiares sepan dónde estoy. Oye, Joseph, ¿cuál es el crimen más fuerte que te ha tocado a ti atender en estos años, o la situación más dura que hayas visto? Que dices, híjoles, qué fuerte esta historia de lo que hicieron, porque me imagino que además ver los cuerpos, pues ya afectados con accidentes, con problemas, como decía hace rato Marta, una persona quemada. ¿Qué ha sido lo más fuerte que a ti te ha tocado trabajar, en la que te ha tocado trabajar? Fíjate, yo tengo trabajando en esto ya más de 8 años. Mi hija tiene 7 años, pero antes, cuando estaba en la fiscalía, llegué a hacer mi servicio y demás, no tenía hija, ¿no? Pero a la fecha lo pienso, ya que tengo una hija, y es muy impactante los casos de los niños. De los niños son súper tristes. Entonces, esto lo conté en TikTok en alguna ocasión. Y es feo contarlo, pero metieron a un recién nacido un tambo y gasolina y ¡pum! Vivo. ¡Ay, no! Es de las cosas. No puede ser lo que. ¡Ay, no! Es de las cosas más impactantes. ¿Quién tiene el alma tan. O sea, ¿quién tiene el corazón para hacer una cosa así? Más bien, ¿quién no tiene el corazón para hacer una cosa así? Y es de las cosas que he preguntado y a la fecha no saben qué pasó. Ya tiene muchos años, pero, o sea, es cuando pierdes la esperanza en la humanidad, pierdes la esperanza en absolutamente todo. ¿A quién se le ocurre? A alguien que no escogió venir a este mundo a sufrir. O sea, es cuando pierdes toda esperanza en la humanidad. Y dices, cuando ves las buenas acciones de las personas, dices, bueno, confío en la humanidad, pero cuando ves ese tipo de cosas que de verdad, o sea, pierdes absolutamente todo. Y dicen, es que el criminalista o el perito es muy frío. No, al contrario, no es que seamos fríos, sabemos manejar las emociones, sabemos manejar todo esto que nos ha pasado, y al contrario, o sea, no eres frío, estás trabajando por una persona que ya se fue, y estás trabajando bien para que se resuelva su asunto, para que salga la verdad.
Y Es de para los los casos, familiares que se quedan, ¿no? sí, es de los casos más impactantes exactamente. Y tu misión es darle tranquilidad a los familiares. Darle esa tranquilidad y decirles, sabes que, o sea, pasó esta situación, pero encontramos esto, esto y esto. Y apoyamos con esto y esto y esto. En medio del Entonces, trabajo profesional, ay, perdón. No, Ajá, entonces, dime, dime. en medio del trabajo profesional, ¿cabe la compasión? O sea, de repente volteas y estás trabajando con alguien y dices, y te da compasión y piensas o le dices algo en la cabeza diciéndole, mi amor, qué lástima que te pasó esto, digo, hablando de una niña o de un niño, o lo piensas o es completamente frío el asunto. Digo, no quiero decir frío, sino profesional. Fíjate, uno siempre se va con lo profesional y podría contestar que es meramente profesional y que no siente nada, pero al contrario, ¿no? Creo que sí, en tu mente dices, o sea, ¿qué sentiste? O sea, lo piensas, es evidente que lo vas a pensar. No todo puede ser profesional. Debes de ser profesional y no debes de ser subjetivo en las cosas, porque si te vas a guiar con las emociones, pues de alguna otra manera las emociones te van a guiar por el mal camino. Tienes que pensar frío y profesional para poder llegar a Claro. ese camino. Pero sí, por supuesto que piensas, por supuesto que lo piensas, pero no lo externas, lo trabajas de manera profesional. Wow, qué impactante. Ay, qué impactante, Jordi. Sí, estuvo fuertísima, fuertísima esa Ay, no parte. Sí, sé, qué imagen tan Y horrenda. y bastante sí, no impactante, juegues. ¿sabes? He tenido asuntos donde personas que tienen pues todo por delante pierden la vida por malas decisiones, por pésimas decisiones. Lo conté también en TikTok, que por cierto hizo súper viral, el tema de dos estudiantes de medicina que habían acabado la carrera. Entonces, esto lo supimos por familiares y por la persona que sobrevivió. Terminan la carrera y en una vialidad muy grande en el Estado de México, van en su vehículo y o sea, van festejando en la noche que terminaron la carrera, pues van tomados, van con la fiesta y la emoción. Y la persona que va manejando, que era el novio, porque también venía la novia de copiloto, se impacta contra un muro de un puente. No, Entonces, al impactarse, toda la parte del copiloto, pues le da a la chica y no al copiloto. El hombre vive, pero la mujer muere. Imagínense. O imagínense el tema emocional de la persona que además se la llevaron al Ministerio Público para determinar responsabilidades. O sea, terminas la carrera, tienes todo por delante y pues se escucha feo, pero en un accidente se va tu novia por causa de ser imprudente y además tienes que enfrentar a la justicia. Y vas a cargar toda tu vida con el hecho de que, pues, por tu culpa o por muchas cosas falleció tu novia al no medir consecuencias. Entonces, es de las cosas también, no impactantes, pero sí que te hacen reflexionar sobre todo lo que hacemos. Yo antes de trabajar en la fiscalía andaba en el coche y no usaba cinturón. Pues rebelde. Ajá. Pero vas a saber todas estas situaciones y te cuidas mucho más, ¿eh? Te pones consciente de lo que pasa, o sea, ya usas cinturón, ya no excedes los niveles de velocidad, a veces sí, pero ya no eres como antes, ¿no? Porque sabes lo que te puede pasar y sabes que no es nada bonito lo que pasa cuando tienes un accidente de este tipo. Este tipo de cosas son las que más me han impresionado y que te dejan reflexionando sobre la vida y la muerte. Oye, te proteges de alguna manera energéticamente? Como dices tú, estás con tantos cuerpos, todos ustedes están tan cerca de personas que fallecieron de una manera, pues terrible, porque si no, no estarían en una parte criminalística, y como dices, lo cargas encima, lo traigo tal, me jalan los pies, o pasan esas cosas, no sé, cabe en una persona que está trabajando médicamente, como un médico forense, o ustedes como criminalistas, cargar algo energético, un cuarzo, un tal, un cierto, sí, como o sea, además de un los 2 limones amuleto. que dices que te pones, ¿no? Te pones 2 limones en el bolsillo, pero exacto. Eso, o una cadenita con una cruz, un escapulario, o sea, ¿cómo Algo. te Yo, proteges? Yo no soy tan religioso, pero el tema de que tus familiares te quieran proteger, pues sí, tenía una cadena que por ahí tengo de una cruz que pues, mi mamá me la regaló, pero no me protejo con ciertas cosas. A veces hasta con lociones se llegan a proteger, con limones o con imágenes religiosas, o sea, esto sí lo he visto bastante en lo personal. Yo no me protejo absolutamente con nada más que con mis 2 limones que tenía. Y bien curioso porque entrabas y los limones en un día no se hacen feos, o sea,
No. tardan. Y tú llegas al anfiteatro y los limones ya están al otro día secos, todos chupados, se ven cafés, o sea, yo considero que sí absorben todas las energías que están, pero sí, no tengo algún otro amuleto que me llegue a proteger de esto, porque en cierta parte a veces si te enganchas con estas situaciones, te van a pasar, o sea, te van a pasar, pero si dejas pasarlas, o sea, lo ves como algo natural y normal, no te pasa nada y no hay alguna protección. Ojo, esto era cuando me dedicaba al servicio, ahora ya soy otra cosa muy diferente. Ahora estoy del otro lado privado, donde ya defiendo a las personas, pero no sigo teniendo contacto con fiscalías, con asuntos relacionados con la muerte. Qué impresionante todo lo que estás contando, Joseph. O sea, a mí se me daría muchísimo miedo, Jordi, que de repente estés en este lugar y o te apaguen las luces, o el cuerpo se mueva, o sonría de repente, ¿no? O sea, ese tipo de Sí. cosas que dices, ¡ay! No, Sí, no puede ser. O sea, y a mí la ¿qué? parte de visual tan impactante, ¿no? De una herida muy fuerte o no sé, como dices Ay, tú, Dios mío. quemaduras, golpes, perder el rostro. O sea, yo no podría, ¿no? ¿Te da miedo cuando llegas, por ejemplo, a un caso, a un momento donde está todavía el cuerpo y vas a levantar la sábana y ver cómo está el Ay, cuerpo, o Dios ya mío. está uno súper acostumbrado? Al principio te da mucha impresión, pero después ya estás muy acostumbrado. Ahora, el miedo no es ir al levantamiento, sino qué te pueda pasar en el levantamiento, porque muchos de los asuntos que se trabajan son asuntos relacionados con hechos criminales, con personas que se dedican pues a cometer delitos. Entonces, conozco muchas personas muchos peritos que han estado en medio de balaceras, porque no quieren que se lleven al cuerpo, imagínense. Entonces llega el perito y llega a la otra parte y a ver, no te lo vas a llevar porque es de nosotros. Esto pasa mucho en el norte, aquí también en el centro pasa bastante, pero es más el miedo de que te puedan hacer algo a estar en contacto con el cuerpo, a estar en contacto con el lugar. Tienes que ir sumamente con la cabeza en blanco y con el asunto, o sea, con toda la atención en lo que tienes, porque no puedes olvidar nada, ¿eh? Cualquier indicio que se quede es algo que te pueda ayudar en la investigación o al Ministerio Público, pero no se te puede olvidar nada. Y fíjense, yo ahora que estoy en la parte privada veo los errores que cometen los peritos oficiales, que se les olvida que hay una mancha de sangre, que abajo encuentras un casquillo, o sea, tienes que ir súper concentrado, pero también cuidándote de que no te vaya a pasar nada. Fíjate, no sé si estuvo en Netflix un documental de un perito, Narcocultura se llama, y los peritos están desarrollándose en Ciudad Juárez, tienen que ir encapuchados al lugar de intervención. ¿Por qué? Porque, o sea, saliendo del trabajo te las vas a ver con la delincuencia y aguas, ¿eh? Entonces tienen que ir encapuchados, tienen que ir demás. Y otra cosa que pasa en la película y que conozco a los colegas que trabajaron en ellas, fíjense, de todos los peritos que estaban, creo que al parecer 2 siguen ahí, varios ya fallecieron por causas del crimen o causas naturales o accidentales, pero cada que traían su radio en la ambulancia, cada que sonaba un narcocorrido en la ambulancia, es porque habían matado a un policía. Entonces, la delincuencia se metía a los radios de la fiscalía, de la procuraduría, y sonaba un narcocorrido, y los peritos y los policías ya sabían que habían matado a un policía, porque era ¡Qué con policías nada fuerte! más. O sea, Imagínense. a ver, pero ¿quién hace la transmisión del narcocorrido? O sea, ¿cómo? Se metían La a los ¿Los radios. delincuencia radios? Ajá. se mete, tú sabes que hay mucha corrupción, se mete a los radios, se mete a las frecuencias o un radio que a lo mejor robaron de los policías, y era muy común porque les terminaban con su vida en las patrullas, entonces traían radio a las patrullas también. Entonces tomaban el radio, ponían la canción, se escuchaba el narcocorrido a todas las frecuencias, sabían que ya habían terminado con la vida de un policía. Ajá, y esto se ve en Narcocultura, creo que está en YouTube, no sé, por ahí búsquenla, pero está muy interesante este documental. Y dentro del documental te ponen las fotos de generación de todos los peritos y van borrando los rostros porque dentro de la grabación le quitan la vida a un perito, imagínate. Entonces es como que bien complicado. Dios mío. Y es el tema de que es peligroso, sí, claro que es peligroso trabajar en este medio. Si sabes trabajar bien, no, pero es muy peligroso las extorsiones,
y Exacto. demás están a la orden del día. Sí, los deben de Están a la debe orden haber del a día. muchos que compran para que no se digan tales o cuales cosas o se declare otra cosa de lo que sucedió. Sí. Qué fuerte, caray. Sí, tienes razón. Bastante. O sea, no solamente es estar viendo la muerte, sino también coquetearle. Sí, no, es un tema bien complicado estar de ese lado porque, digo, todos los colegas que conozco nunca me he enterado de un caso en donde hayan aceptado demás, pero sí este tema además de trabajar con los muertos, trabajas con los vivos y todo lo que pasa. Sumamente complicado, muy difícil este tema y realmente no me gusta mucho hablar de estas situaciones porque están ligadas con otras cosas súper fuertes que a veces te lo toman a mal, ¿no? Que a veces no te gusta hablar porque a veces no sabes quién te está viendo, no sabes quién te está escuchando. Claro. De alguna otra manera, pero pasa, digo, en México pasa y eso es lamentable, eso es muy feo. Ay, pues mi querido Joseph, gracias por la información. Está pues muy interesante porque tiene diferentes ángulos, ¿no? La parte criminalística, la parte impactante de la muerte de una persona de maneras muy poco agradables, la parte paranormal, De ¿no? miedo. De Ajá. miedo, de todo lo que puede suceder con este mundo que pues te digo, a mucha gente nos queda claro, o creemos, no quiero decir nos queda claro, pero creemos en que existe un diferente plano y una diferente parte energética, y ustedes que tienen tanto contacto, pues nos están comentando algo que sí sucede, ¿no? Entonces, pues suerte, mucha suerte, que te siga yendo bien, que hagas tu trabajo de la mejor manera. Felicidades. ¿Cuáles son tus redes sociales, Joseph? Para que las puedas compartir. Gracias. Sé que te está yendo súper bien en TikTok, también en Instagram, entonces cuéntanos. En TikTok aparezco como soy.criminalista. Ahí pueden encontrar mucha información relacionada con las ciencias forenses, desde cómo revelar una huella dactilar, cómo encontrar sangre, cómo encontrar todo lo relacionado. En Instagram estoy como Perito Joseph. Ahí me van a encontrar, Perito Joseph, J-O-S-P-H. A veces dicen, es que leí que era perrito. No, soy Perito Joseph con una R. Y en Facebook como Perito Joseph, también ahí me pueden encontrar. Subimos bastante contenido para que puedan aprender y entiendan más este mundo. Pues muchas gracias, Joseph, muchas gracias. Gracias a todos los muchólogos, a toda la gente que aprendimos un poco más hoy de todo esto, de cómo se conforma la criminalística. Y pues bueno, gracias a los muchólogos especiales que nos han estado buscando y que son así como los del cuadro de honor que siempre están escribiendo. Gracias Mónica Mota, Bárbara López, Miriam González, Erika Galindo. Muchas gracias Alejandra Álvarez, Marta Pinto, Silvia Carrasco, gracias por estar pendiente, Pati Moctezuma y Sergio Tapia. Muchísimas gracias. Yo quedé muy impresionada, Jordi. Sí. O sea, como que nunca me imaginé que este tema tuviera todas las otras capas. O sea, sí me imaginé lo que íbamos a hablar, ¿no? De las cosas que dan miedo y que si se despierta el muerto y lo que pasa, pero, o sea, la parte que yo no había pensado es la otra parte que tiene que ver con todas las personas que no quieren que ese crimen se sepa. Híjole, sí, está que salga a la fuertísimo. luz. Híjole, o sea, es una carrera muy interesante, de mucho servicio también. Bastante. Pues bastante servicio. Entonces, muchísimas felicidades, Joseph. Gracias. Y pues para la gente que decide ser criminalista o criminólogo, pues también muchas gracias. Exacto. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad me la pasé muy bien, qué gusto conocerlos. No pensé estar aquí con ustedes, pero ya estamos y lo que necesiten, estamos aquí al pendientes. Muchas gracias, muy amable. por todo. Gracias, muchólogos. Joseph. Nos escuchamos en la siguiente. Por favor, si les gustó, denle like, pongan comentarios si lo vieron en YouTube. Pero si lo están escuchando en cualquier plataforma, en Spotify, en Amazon, en Amazon Music o en iTunes, o donde lo estén viendo, pónganle seguir, pónganle estrellas, donde se pueda comentar, comenten, porque pues, eso nos ayuda mucho a que esto siga creciendo. Gracias. Pues bueno, muchólogos, nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Estamos a un clic. Los quiero. Bye.